Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y UN Televisión. El capítulo de hoy es un capítulo que cuenta con el apoyo de la Red Paz de la Universidad Nacional de Colombia y vamos a estar hablando sobre un tema muy importante que es la educación. Y para eso tenemos dos invitados de lujo. Nos acompaña la profesora Doris Santos. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Es además profesora del Instituto de Investigación en Educación de la Facultad de Ciencias Humanas, aquí en la sede de Bogotá, y además de eso es coordinadora de la Red Paz de nuestra universidad. Y nos acompaña el profesor Juan Alfonso de la Rosa, profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia y hace parte también del equipo de coordinación de la Red Paz de nuestra universidad. A ambos queremos darles la bienvenida, agradecerles por aceptar la invitación a participar en nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, pues profesora Doris, La Paz en Foco es, como su merced lo sabe, y nuestros televidentes están acostumbrados, es un programa de pedagogía de paz y todo el tiempo estamos volviendo sobre aspectos que nos parecen fundamentales de todo este largo camino que ha significado acabar el conflicto y construir paz. Como hoy vamos a estar hablando de educación para la paz, yo quisiera que arrancáramos recordándole un poco a los televidentes en materia de educación, profesora Doris, ¿qué fue lo que se acordó entre el gobierno y las FARC? Son estos planes nacionales y en particular, ¿qué es eso del plan de educación, el plan especial de educación rural? Yo creo que podemos arrancar por ahí, profe, ubicando las generalidades de lo que se acordó en materia educativa. Bueno, muy bien, muchas gracias por esta invitación y bueno, muy pertinente esta primera pregunta. El tema de educación en el acuerdo para la terminación del conflicto entre el gobierno colombiano y las FARC-EP eh, atravesó todo el acuerdo. No obstante, hay referencias explícitas en cada uno de sus puntos, de los 6 puntos. Me gustaría hacer alusión, la primera alusión a la educación tiene un apartado especial en el punto número 1 de Reforma Rural Integral, y es allí donde se va a hablar desde ese enfoque integral de cómo abordar esta reforma rural integral, se va a abordar el tema de la educación rural. Esta es la primera alusión, tiene de manera explícita unos 13 criterios a partir de los cuales se va a plantear cómo debería ser ese que ya has mencionado, el Plan Especial de Educación Rural, que en ese 2016, en el año 2016, cuando se firmó el acuerdo, quedó el Ministerio de Educación con el compromiso de crear, de diseñarlo y de implementarlo. Entonces, esa es la primera alusión. Y ahora retornaré un poco a esta alusión al Plan Especial de Educación Rural que ha pasado con él. La segunda alusión tiene que ver en el punto número 2 de participación política. También aparece allí el tema de educación, un poco más, digamos, no con apartados concretos, pero quedaba claro allí también que el papel de la educación también iba a tener, perdón, que la educación iba a tener un papel para esta participación política en la sociedad colombiana. Aquí es importante decir que este acuerdo, como se ha dicho de maneras reiteradas, este acuerdo lo que se propone allí es para todo el pueblo colombiano, no solamente para quienes firmaron el acuerdo, sino para todos. Entonces, está esta educación para la formación política también. Está también contemplado estuvo contemplado para el punto 3 de dejación de armas, y allí había también unos elementos de educación cuando estuvieron en las zonas veredales transitorias de normalización. También está involucrado en el punto 2, discúlpeme, me devuelvo, para lo que se llamó allí, se mencionó como pedagogías y didácticas para la paz, ya en términos de atender más bien este frente, de poderle decirle a la sociedad colombiana, a todos los niveles, a todos los actores y sectores, de qué trataba el acuerdo. Esa pedagogía y didácticas para la paz estaba especialmente mencionada en ese punto 2.
También la educación estuvo mencionada para el punto número 5, en el de ya el poder erradicar estos cultivos ilícitos. Es decir, que siempre se ha mencionado, hay unas 19 alusiones en todo el acuerdo, pero solo de manera explícita y con una extensión de una paginita sobre educación rural en el punto número 1. En todos los casos, siempre se está hablando de una especial atención a los jóvenes en el campo, de poder contar con el apoyo de las instituciones de educación superior para poder apoyar todos estos procesos, no solamente el de educación rural, sino también de participación política, estas pedagogías para la paz. De hecho, allí es en donde surgen y se fortalecen las cátedras para la paz, una de estas muchas iniciativas. Así que la educación es transversal en el acuerdo. Desafortunadamente, de manera explícita, solo aparecen unos pequeños puntos con estos 13 criterios que yo les comentaba en el punto número 1 de reforma rural integral. Entonces, tal vez para redondear y retornando al plan especial de educación rural, me gustaría mencionar que eso que se firmó en el 2016 solamente se vino a hacer público en una resolución del gobierno nacional en el 2021, el año pasado, al terminar el año pasado. Es decir, que durante 4 años, casi 4 años, pues hubo una serie de procesos para conciliar lo que venían trabajando organizaciones sociales con el Ministerio de Educación cuando se firmó el acuerdo y luego en la transición con el nuevo gobierno. Y solamente hasta el año pasado, a finales del año pasado, salió la resolución en la cual pues ya empieza a atenderse este compromiso del acuerdo de paz. No sé si por ahora me gustaría como eh, señalar esos puntos en el acuerdo. Sí, muy bien, profesora Doris, muchas gracias. Profesor Juan Alfonso, yo quisiera preguntarle a usted cuál es el balance que puede hacerse, así sea en términos muy generales, sobre el avance en términos de la implementación de lo que se acordó en materia de educación. Sabemos que ha habido dificultades durante este cuatrenio que ya se está terminando, de avanzar en muchos de los elementos que son neurálgicos del acuerdo de paz. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el balance que hace usted sobre este punto en particular en términos de su implementación? Yo diría digamos que si tenemos que hablar del balance al respecto de la implementación del acuerdo, pues la verdad yo creo que hay todavía muchas falencias y yo creo que ahí viene un tanto la responsabilidad o la intención de la Universidad Nacional de asumir cierta responsabilidad al respecto del proceso, más digamos que en su responsabilidad social, más bien, no responsabilidad al respecto de la posible falencia adecuación o en la puesta en funcionamiento del plan, sino más en la responsabilidad social de la universidad y la capacidad de la universidad de trabajar en pos de buscar cambios dentro de esa realidad. Y yo creo que va más allá de simplemente una puesta en marcha de un proceso, sino en una puesta en marcha reflexiva, es decir, y yo creo que a eso viene también la razón de que todas las disciplinas, de que todas las áreas de la universidad estén vinculadas al proceso. Y es que cuando hablamos de educación para la paz, no podemos hablar solamente de formación básica o inclusive de formación técnica, sino que tenemos que hablar en un proceso de pensamiento hacia esa formación y en un proceso reflexivo que permite la generación de capacidades en esas comunidades, que permite la reflexión crítica al respecto de sus capacidades de acción política y de participación política, que le permite también a las comunidades entender cuáles son sus realidades, volverse partícipes de la toma de decisiones, volverse partícipes de las definiciones de hacia dónde se mueve esa comunidad y cuáles son sus capacidades para hacia el futuro. Entonces yo creo que en esa falencia, el papel que ha asumido la universidad es el papel de intentar buscar cuál sería el camino que nos permite llegar no solamente al cumplimiento de los acuerdos que se llevaron a cabo, sino al cumplimiento de ese espíritu que hay detrás de esos acuerdos. Profesora Doris, yo quisiera pedirle que por favor nos amplíe, si es posible, un poco sobre el papel en particular que pueden jugar las universidades del Estado o la forma mejor en que las universidades del Estado han venido asumiendo
que de una u otra manera es un mandato que se convierte para todo el Estado colombiano. Bueno, muy importante esta pregunta porque el acuerdo planteaba, y ha planteado desde el momento de la firma en el 2016, que las instituciones de educación superior en general, no solo las públicas, sino en general, iban a cumplir varios tipos de roles. Y yo creo que precisamente uno de los asuntos a dejar aquí en esta conversación es que había unos roles también que iban a desempeñar varios actores sociales, tal y como se plasmó en el acuerdo. Las instituciones de educación superior iban a centrar su atención y sus buenos esfuerzos y energías y buenos oficios en acompañar, y no solamente como asistencia técnica, sino acompañar también todo el proceso de implementación del acuerdo, tanto en las líneas de formación política, en la formación ciudadana, de comprender qué trataba ese acuerdo, qué era lo que buscaba y, en términos de beneficios para toda la sociedad colombiana, no solamente para los firmantes del acuerdo, sino también, además de ese acompañamiento en formación política, ciudadana y en asistencia técnica para acompañamiento de procesos y proyectos varios, también iba a formar para una veeduría que pudiera servir, es decir, iba a formar a los ciudadanos e iba a tener iniciativas en sus campus, en sus instituciones, para hacer una veeduría orientada a ver que se implementara el acuerdo a partir de las diferentes ideas pues, que fueron expresadas allí, de líneas de acción, planes, programas, etcétera, y que se pudieran abordar los desafíos en los diferentes momentos de la implementación del acuerdo. Ya con respecto a las universidades públicas, pues también allí empieza a aparecer unas pocas alusiones, unas pocas menciones, y este ejercicio desde las públicas empieza a cobrar otras formas a propósito de eh, cuál es el accionar de las universidades públicas, muchas de ellas presentes en muchos lugares donde no hay otro tipo de universidad, y a propósito, universidades a las que buena parte de la población colombiana puede acceder tampoco de manera fácil a otro tipo de instituciones. Así que esta responsabilidad de las instituciones de educación superior también está en el acuerdo de paz, y después de 4 años, 5 años del acuerdo de haber sido firmado, pues viene un balance también para las instituciones de educación superior para ver cómo realizó no solamente esta pedagogías o didácticas para la paz, entendidas en sentido amplios, cómo acompañó procesos no solamente desde el punto de vista de asistencia técnica, proyectos productivos, etcétera, sino esta formación de los ciudadanos para el tercer elemento, que es hacer veeduría de esta implementación del acuerdo. Entonces, es una pregunta muy importante en ese sentido, y las universidades todas, y las públicas en particular, tenemos que hacer un balance de lo que ha sido nuestro papel allí. Vale. Profesor Juan Alfonso, ¿cuál considera usted que ha sido el principal, o mejor, los principales obstáculos para avanzar en la implementación de todo lo que tiene que ver con los acuerdos en educación, y en particular, cómo balancea o cómo evalúa usted el siguiente dilema? El acuerdo, en términos muy generales, plantea que la educación, sobre todo en la ruralidad, y particularmente en los municipios que han sido mayormente golpeados por el conflicto, tiene que ser una educación enfocada en la productividad. Pareciera que hubiera como una predeterminación del deber ser de la educación en esas regiones. Y el dilema es que pues esa es una mirada, no sé si usted coincida conmigo, un tanto reducida de lo que es la potencialidad de la educación y a lo que aspira, por ejemplo, la Universidad Nacional o en general cualquier universidad, y es abrir las puertas del conocimiento en toda su complejidad a quienes estén llamados a acceder pues a ese conocimiento. ¿Cuál es su valoración sobre este aspecto, profesor Juan Alfonso? Me parece muy interesante la pregunta porque am,
yo comparto en gran medida esa reflexión. Pues yo creo que parte y voy a tratar un poco de hablar desde la experiencia del trabajo en las comunidades, de una falla en la percepción al respecto de lo que significa un acuerdo de reinserción de una comunidad. Y de percepciones que de alguna manera están ligadas a la idea de que la reinserción de esas comunidades dentro de la sociedad lo que implica es que esas comunidades aceptaron el modelo socioeconómico, político, pues, cultural, que prima dentro de nuestro sistema, ¿sí? Y que de alguna manera se hicieron a la idea de que tienen que entrar en él. Y yo pienso, y esto hace parte también de las conversaciones en algunos momentos con personas firmantes del acuerdo, y es que su visión al respecto de la situación es que ellos lo que no habían cedido ante sus ideales de alguna manera ideológicos, sino que en muchos casos era simplemente una búsqueda de estrategias sobre las cuales se pudiera negociar o buscar caminos alternativos a los caminos de violencia. Eso es una cosa que es importante. Y en ese sentido, muchas de las conversaciones, y cuando hablamos de este modelo de educación que está muy ligado a la productividad, que está muy ligado al desarrollo de emprendimientos, a la sostenibilidad económica, es un poco como una imposición de un modelo ya preestablecido sobre estas comunidades, ¿sí? Y es la asunción detrás de eso, el asumir que lo que se está haciendo es dándole las herramientas para que ellos puedan integrarse en un sistema socioeconómico productivo de nosotros, o de la sociedad como nosotros la entendemos en este momento, porque a la larga las sociedades pues son procesos que están cambiando permanentemente. Entonces uno no podría asumir que a la larga simplemente es un margen de tiempo. En el tiempo, obviamente, nuestros mismos sistemas que nosotros consideramos hoy, lo que hoy consideramos, por ejemplo, como modelos democráticos, es muy posible que en 10 o en 15 años se replanteen y, digamos, la democracia tiene otros principios. Por ejemplo, las discusiones que se llevan hoy en día a cabo en la academia al respecto de lo que significa una democracia de representación o una democracia deliberativa. Entonces, ese tipo de diferencias hacen que a la larga, cuando se plantean desde un modelo que es desde la cabeza hacia abajo, ¿no? Top down, cuál es el modelo educativo o cuál es ese proceso burocrático, administrativo que lleva a la consolidación de un modelo educativo. Normalmente las visiones están ligadas a cómo se lleva las estructuras de alguna manera que preexistentes de nuestra sociedad o la sociedad como nosotros la entendemos a un grupo que de alguna manera tiene unas visiones diferentes y que implica un proceso más experimental, más de definición de cuáles son esas realidades situadas de esa comunidad y qué tipo de educación requieren, ¿sí? Nada más en el hecho, por ejemplo, de pensar en el modelo de la educación que todavía inclusive prima en las universidades, que es un modelo que tiende a ser dogmático, que tiende a ser positivista, que tiende a ser paternalista, que tiende a ser colonialista, a pensar en modelos educativos diferentes, eh, el asumir, por ejemplo, que el conocimiento existente en estas comunidades, el conocimiento ancestral, situado, el conocimiento popular que estas comunidades han generado en su existencia en el mundo, es un conocimiento tremendamente amplio y que la intención de educación no es un problema de llevar educación a esas comunidades, sino de buscar estrategias para que la educación o para que el conocimiento sea distribuido, validado, conversado e implementado. Y en muchos casos, inclusive, recogido por ellos mismos y distribuido por ellos mismos como parte de su realidad de comunidad. Profesora Doris, antes de hablar en particular sobre el quehacer ya de la Universidad Nacional y del trabajo que ha venido realizando la red Universidad Nacional, yo quisiera que nos comentara sobre el trabajo que viene haciendo el SUE, en particular la Mesa de Gobernabilidad y Paz del SUE, y el rol que juega la universidad en este espacio. Y por supuesto, también quisiera, si es posible, profe, que nos dé su valoración sobre la pregunta anterior, sobre esa tensión entre el modelo de sociedad, el modelo de desarrollo y la idea de educación que hay en el acuerdo y los verdaderos retos en últimas del conocimiento en el siglo XXI. Vale, muy bien. Entonces, sobre la primera parte, bueno, el sistema universitario estatal está compuesto por 33, las 33 universidades públicas distribuidas en todo el país. Y desde el momento mismo en que se firma el acuerdo en el 2016,
ese sistema universitario estatal, los rectores de estas 33 universidades, eh, crean una mesa especial, la mesa, que como bien tú lo has llamado, la mesa de gobernabilidad y paz. Y allí cada rector, rectora de estas universidades en su momento tiene un delegado o delegada. Nosotros, los coordinadores de la Red Paz de la Universidad Nacional, por ejemplo, somos los delegados de la profesora Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional, y así cada una de las 33 universidades tiene a un delegado o delegado en esta mesa. Creada en 2016, entonces lo que se busca con esta mesa tiene en principio una perspectiva muy clara de educación, de la educación superior, para esa construcción de paz, es decir, que pueden aportar estas instituciones de educación superior, estas universidades públicas, para apoyar esa construcción de paz que tiene como su carta de navegación el Acuerdo de Paz firmado en 2016. Tiene una serie de compromisos esta mesa y desde entonces los ha venido, digamos, abordando, también de acuerdo con las circunstancias, con las coyunturas por las que estamos pasando. Entre otros voy a mencionar, se le llama a veces el decálogo, pero en general, ¿qué es lo que esta mesa, qué compromisos tiene? Compromisos con formar gestores de paz, entender a las universidades y promover que sean territorios de paz, también todo lo que es la formación de ciudadanos críticos y participativos, ahora retomar ese elemento de la participación, también el acompañamiento y el fortalecimiento del Estado colombiano, entendido como compuesto por muchos sectores y actores de la sociedad colombiana. También tiene que ver con este acompañamiento a toda ya el punto número 5, que son los procesos colectivos de las víctimas también. Hay una serie de compromisos que se derivan y tienen una correspondencia con lo planteado en el acuerdo de paz. Sobre ese grupo de académicos que estamos allí, pues lo primero que habría que hacer en términos de balance es que un buen grupo de ellos se ha mantenido desde entonces, es decir, que hay conversaciones de largo aliento, pero que estas conversaciones, las temáticas se han ido matizando de acuerdo a las circunstancias por las que la sociedad colombiana ha pasado y el mismo acuerdo de paz, su implementación. Entonces, las temáticas y los temas han venido cambiando. Por ejemplo, me gustaría señalar uno en particular, entonces, una forma de actuar de la mesa, de esta mesa es, va a suceder ahora el 28 de junio la entrega del informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, y entonces empieza a aparecer ese tema, ese elemento, ese compromiso con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, empieza a tomar entonces una prelación, una prioridad en las discusiones de la mesa, a ver cómo las universidades públicas y sus comunidades educativas van a ayudar no solamente a ese momento simbólico de lo que se llama el acontecimiento de esa entrega, sino también a recibirlo y a proyectarlo, no solamente para convertirlo en un objeto de investigación de académicos, sino también cómo lo hacemos llegar, cómo lo podemos digerir en diferentes niveles y comunidades y lenguas, para que efectivamente esa historia de la que queremos alejarnos y no repetir, para que efectivamente no se repita. Entonces, este es un ejemplo de cómo funciona esta mesa y alrededor de las temáticas que va abordando van generándose una serie de actividades compartidas por regiones o entre universidades puntuales por iniciativas también puntuales, pero al fin de cuentas es un colectivo que busca, que surge, se crea, es para apoyar esa implementación del acuerdo en un primer sentido y en el amplio sentido de la palabra, ayudar a la construcción de paz en nuestro país. Eso con respecto a la primera parte. Con respecto a esta segunda parte de tu pregunta, Boris, yo diría que en ese balance, efectivamente, hay siempre, desde el punto de vista personal y compartido por muchos colegas universitarios de muchas instituciones, pues el acuerdo de paz es una oportunidad para transformar precisamente esos modelos que al contrario nos han llevado a ahondar las brechas, las desigualdades sociales. Entonces,
Con respecto a este balance, estos 5 años, efectivamente, si vemos el sistema educativo colombiano, ya un tema muy puntual en términos de educación, si vemos el sistema educativo colombiano que ha explorado para esta construcción de paz que le permita interrogar, pero al mismo tiempo transformar esos modelos que han reducido el éxito en la vida y el bienestar a esa sostenibilidad puramente económica, pues ese es un balance que se tiene que hacer. Y aquí tendría yo que decir precisamente que son esas políticas públicas en educación que informan las prácticas cotidianas en los diferentes niveles educativos, en todos. Esas políticas públicas vienen muy informados por esas formas de entender el mundo a la que se refería el profesor Juan Alfonso. Y la gran pregunta es, ¿hemos logrado, por ejemplo, las universidades, hacer una afectación de ese sistema educativo de manera integral para que se vayan transformando y ampliando unas miradas de bienestar, de calidad de vida que van más allá de esos modelos reducidos de la productividad, del eficientismo, del éxito a partir de ciertas, por ejemplo, del nivel adquisitivo, por ejemplo, de una persona, una familia, el poder reducir todo a clasificarlo en rankings dependiendo de ese tipo de éxito, pues yo tendría que decir que el sistema educativo colombiano, si pasara una prueba, más bien si presentara una prueba, se estaría rajando en el sentido de no, durante estos 5 años, poder rendir unas cuentas, es decir, hemos logrado avanzar no solo en la construcción de paz, sino además en transformar, en interpelar esas formas de entender el mundo y poder encontrar como nación colombiana diversa y plural, encontrar ese camino que necesita la sociedad colombiana. En ese sentido, yo creo que hay una deuda muy grande aún y por supuesto es de largo aliento, pero creo que para hacer 5 años, al contrario, no ha habido mucho avance en ese sentido desde las políticas públicas y desde lo que corresponde a un Ministerio de Educación que haya aprovechado esta oportunidad para avanzar en ese sentido en el país. Quiero quedarme con usted para preguntarle, ya vuelvo con el profe Juan Alfonso, ya en particular sobre el trabajo de la Red Paz de la Universidad Nacional. Nos queda ya poco tiempo. Y bueno, ¿en qué consiste la red? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué tipo de trabajo se viene desarrollando? ¿Y cuáles son las perspectivas de este espacio de la Universidad Nacional? Bueno, gracias. Bueno, tengo que decir que, cada vez que nos referimos a la Red Paz de la Universidad Nacional, es un nombre que abarca una cantidad de asuntos que son todos ellos muy importantes. Si empezamos con el nombre de la Red Paz de la Universidad Nacional, es la red de ética, cultura, creación, ciencia, tecnología e innovación para la paz. ¿Qué implicaciones y qué quiere decir que empecemos con la palabra ética? Y eso es algo que también nos hace falta avanzar muchísimo en poder potenciar este elemento. Y es que muchas veces le digamos a las universidades, pues, y asociamos de manera muy clara esa parte racional de la construcción de conocimiento, del aprendizaje, del éxito a ese nivel académico, ¿verdad? Pero aquí se le apuesta en un primer momento a la ética que ya no es lo racional solamente, sino lo relacional. Y cuando hablamos de lo ético, es una apuesta como red a ese respeto por el otro, a reconocerlo, es decir, a una apuesta por una construcción de paz que debe basarse en el reconocimiento del otro, en la diversidad, en entendernos diferentes y que desde la diferencia podemos construir esa paz. Ese reconocimiento del otro implica el respeto, porque tiene otros saberes, otras experiencias, otras historias y tiene otros aportes que hacer a esta construcción de paz. O sea que nosotros como comunidad educativa, universitaria, pues tenemos unos aportes que dar, pero trabajamos es con muchas otras comunidades de las cuales no solamente nos merecen nuestro respeto, tenemos que escucharlas y en esa parte relacional el respeto se expresa, no tanto en ir a dar cátedra, sino al contrario, escuchar mucho más para comprender y podernos relacionar de manera significativa en esta construcción de paz con todos los actores sociales con los que estamos empeñados en construir esta paz. El otro par de elementos, el de la cultura y la creación,
en este nombre de la red son muy importantes porque es que estamos hablando de asuntos culturales. Hablar de una red de ética y cultura implica que la cultura también hay que interpelarla. Hay que interpelarla tanto para lo que puede aportar la cultura y las culturas en general, pero interpelarla en que hay prácticas culturales también que tenemos que transformar. Y allí está pegadito el de creación y es entender que la universidad y las universidades no están solamente para construir conocimiento desde el método científico en sentido amplio, sino que también está para crear. Y la creación no solamente viene desde una facultad de artes, sino que viene y está vinculada en esa parte relacional a la sensibilidad y el poder tener esas, a partir de la empatía con otros que no la están pasando tan bien o que han tenido historias bien distintas a la de cada uno de nosotros, que tenemos un proceso de creación, tenemos la oportunidad de encontrar de manera creativa también esa construcción de la paz. Ciencia, tecnología e innovación, por supuesto, y aquí tal vez interpelaría el término innovación, porque cada vez que hablamos de innovación, pues no es solamente cualquier cosa nueva, sino que es aquello que de verdad nos permite que esa construcción de paz realmente nos aporte como personas y como colectivos poder sentir que ese camino, podemos ir caminando ese camino en términos de paz también, o sea, no como una paz que se obtiene como un objeto y que tenemos que decir en algún momento que ya la logramos, sino que es precisamente el mismo camino el que debe expresarse en términos de paz, que podemos reconocernos, etcétera. Entonces, esta red de ética, cultura, creación, ciencia, tecnología e innovación para la paz, pues tiene que ver también con un reconocimiento de la diversidad y pluralidad que hay dentro de la Universidad Nacional en sus 9 campus, con sus 21 facultades agrupadas en unas 6 áreas de conocimiento, a sus 3.000 profesores de planta, pero a sus 50, 60.000 estudiantes y casi 500.000 egresados y muchos otros que trabajan con nosotros. Es un reconocimiento hacia adentro esa diversidad, pero es un reconocimiento también hacia afuera y es allí donde se inserta el significado y la importancia del diálogo de saberes para construir paz. Profe Juan Alfonso, em, ¿cómo entra la ciudadanía, la sociedad en general, en contacto con el quehacer de la red de paz? ¿Qué puertas, qué puentes existen para estrechar esos vínculos? Profe, voy a agradecerle que la respuesta sea muy concreta porque el tiempo ya definitivamente se nos agotó. Yo voy a tratar de ser lo más breve con respecto a esa pregunta y es que cualquier contacto con la Universidad Nacional, en cualquiera de sus sedes, es un contacto con la red Paz, cuando los temas tienen que ver con paz, porque el papel de la red no es tratar de convertirse en un protagonista del proceso, sino convertirse en un mediador, en un facilitador del proceso. Entonces, nuestro papel siempre ha intentado ser el de vincular a todos los proyectos, todas las iniciativas que está llevando a cabo la Universidad Nacional en cada una de sus sedes en una sola capacidad de mediación, en una potenciación de esa capacidad de mediación y de trabajo de la Universidad Nacional. Entonces, con cualquiera nosotros tenemos, digamos que nuestra página, nuestras redes, pero a la larga el papel que toma la red es, si ustedes se contactan con la red, nosotros buscamos dónde están esos lugares en donde a través de la Universidad Nacional podemos colaborar con ese proceso de acompañamiento en procesos relacionados con todo lo que tiene que ver, no solamente con la paz como vuelvo a tocar un tema que comentaba la profesora Doris, no solamente en la paz como una condición, sino en la paz como un objetivo, sino en la paz como un ideal de alguna manera a conseguir y en el papel de la sociedad como actores dentro de ese proceso de conseguir la paz a través de la transformación social, a través de la búsqueda de la equidad, a través de la educación ciudadana, de la educación democrática y a través, pues obviamente, de esa inclusión, de esas diferentes miradas del mundo dentro de la realidad. Bueno, pues lastimosamente el tiempo se nos acabó. Profesora Doris, muchas gracias por participar en Muchas nuestro gracias. Juan Alfonso, igualmente, gracias por haber participado el día de hoy a nuestra Muchas gracias. teleaudiencia. Decirle que les esperamos en un nuevo capítulo de La Paz en Foco, un programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y UN Televisión. El capítulo de hoy, Educación para la Paz, se realizó con el apoyo precisamente de la Red Paz de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias.